es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. Se pueden decir entonces que las normas mencionan situaciones o supuestos que de ser cumplidos generarán ciertas consecuencias. Si una persona comete un robo, este supuesto está previsto en el Código Penal y al cumplirse, es decir, cuando alguien comete el robo, se activan las consecuencias jurídicas, o se hace sanciones o penas específicas que corresponden al hecho previsto en la norma, la condición para que se active la norma y la consecuencia jurídica que puede llegar a tener este supuesto jurídico. Es la posibilidad de crear, modificar, transmitir derechos o bien obligaciones. Estas dan origen a la producción de transmisión, nacimiento, modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Consisten en obligaciones o derechos, es decir, en exigencias o facultades que únicamente tienen sentido relativamente a las personas. Por ejemplo, si una persona firma un contrato de arrendamiento para alquilar un departamento y el arrendatario no paga la renta durante varios meses, la consecuencia jurídica de ese incumplimiento podría ser la resolución del contrato y la obligación de pagar una indemnización por los daños causados. En opinión de Rafael de Pina, es el conjunto de las normas que forman el sistema jurídico positivo. El jurista mexicano Óscar Mirenau entendía por derecho objetivo la norma bilateral que regula la conducta. Por su parte, existen autores que otorgan prioridad al derecho objetivo. Señalan que si no existiera la norma, no podría derivarse de ella un derecho subjetivo. Por ejemplo, existe una ley que establece que todos los conductores deben respetar los límites de velocidad en las carreteras. Esta ley es una manifestación del derecho objetivo, ya que regula el comportamiento de los ciudadanos, específicamente de los conductores, y tiene efectos obligatorios Es la facultad de los individuos y de las entidades colectivas para obrar de conformidad con la norma, la cual garantiza sus fines e intereses para exigir de los otros lo que es debido. Existe en función de la libertad, pero al mismo tiempo es garantía. Es facultad obrar de un modo autónomo en conformidad con la norma. Compete al sujeto actuar y exigir que los demás respeten el ejercicio de aquella facultad. Por ejemplo, una persona firma un contrato de compraventa para adquirir un coche. Según ese contrato, el vendedor se compromete a entregar el coche en un plazo de 30 días. Si el vendedor no cumple con la entrega en ese tiempo, el comprador tiene el derecho subjetivo de exigirle el cumplimiento. El deber jurídico es la obligación que impone el derecho a una persona para que cumpla con una determinada conducta, ya sea realizar una acción o abstenerse de hacerla. El derecho establece estas obligaciones para garantizar el orden y la convivencia social. Si una persona no cumple con su deber jurídico, incurre en una conducta ilícita y puede ser sancionada. Por ejemplo, el pago de impuestos. En casi todos los países, los ciudadanos tienen el deber jurídico de pagar impuestos al gobierno. Este deber está establecido en leyes específicas y su incumplimiento puede llevar a sanciones legales como multas o procesos judiciales. La sanción es la consecuencia jurídica que ocurre cuando alguien incumple un deber jurídico. Es una medida impuesta por la autoridad para corregir o castigar el comportamiento que no se ajusta a la norma. La sanción busca restaurar el orden violado o prevenir futuros incumplimientos. Una multa por exceso de velocidad. En muchos países, si una persona conduce un vehículo excediendo el límite de velocidad permitido, incurre en una infracción de tránsito y puede recibir una sanción como una multa económica. La coacción es el uso legítimo de la fuerza o la amenaza de fuerza para asegurar que las personas cumplan con los deberes jurídicos impuestos por el derecho. Está presente en el derecho como una medida para que las normas se respeten, mediante la posibilidad de que se impongan sanciones si se incumplen. Por ejemplo, el embargo de bienes por falta de pago de una deuda. Si una persona contrae una deuda con un banco y no la paga dentro del plazo estipulado, el banco recurre a la vía judicial para exigir el pago. Si el deudor no cumple voluntariamente, el juez ordena el embargo de bienes del deudor, como su casa o vehículo, para cubrir el monto adecuado. Este procedimiento está respaldado por leyes civiles que regulan las obligaciones y los derechos de los acreedores. Si el deudor se niega a entregar los bienes, la autoridad judicial puede utilizar la fuerza pública.
como policías o actuarios para garantizar el cumplimiento de esta ley. Un hecho jurídico es un acontecimiento, fenómeno o acción que puede tener consecuencias legales. Los hechos jurídicos pueden ser naturales o sociales y no necesariamente son voluntarios o controlables por una persona. El hecho jurídico se puede dividir en dos, que es en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es todo fenómeno de la naturaleza o conducta humana que el legislador considere para atribuirle consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la firma de un contrato, el otorgamiento del consentimiento matrimonial, otorgar testamento, las inscripciones registrales, la compraventa de un bien inmueble, entre otros. Mientras que en sentido estricto tenemos que es todo fenómeno derivado de la naturaleza o de la conducta humana que, sin importar si existe o no voluntad, la ley le atribuye consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, un terremoto, la muerte natural, la gestión de negocios, un delito, el pago de lo individuo, entre otros. El acto jurídico, según la teoría alemana, es todo acontecimiento en el que también interviene la voluntad del hombre, pero para que surjan consecuencias jurídicas. Pueden ser unilaterales, bilaterales y multilaterales. Algunos ejemplos de acto jurídico serían el matrimonio, la adopción, la muerte de una persona en un accidente, los contratos de compraventa, los arrendamientos, los testamentos, los poderes notariales, las hipotecas. Ahora hablaremos sobre la diferencia entre hecho y acto jurídico. La diferencia entre estos dos conceptos recae en la conciencia del actuar. El hecho son acontecimientos naturales o comportamientos humanos, mientras que el acto jurídico es aquel que se quiere hacer o se conoce el hecho o fin de la acción. Por ejemplo, un terremoto es un hecho jurídico, ya que detrás de él no hay una intención ni hay una tercera persona que lo provoque, además de que es un hecho natural. En cambio, en acto jurídico tenemos el ejemplo del matrimonio civil, y esta es una acción que resulta de la voluntad consciente y libre de una persona. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos.